Les cuento un poquito que recién llegué de viaje de vacaciones, me tomé 2 semanas de vacaciones con mis hijos, están en este momento con mi hermana en Estados Unidos con mi esposo. Y la verdad es que he tenido pesadillas, pensando qué decirles, qué contarles. Justamente cuando Ile llegó a la oficina para conversar, yo también tenía bastantes reparos. Porque decía, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les puedo contar yo que piensen ustedes que puede inspirarlas? Y bueno, he tenido mi mente en blanco por algunos días, pesadillas por otros, porque tengo tantas cosas que decirles y de repente no tenía o no sabía realmente cómo articularlas. Realmente en los últimos meses se han presentado algunas situaciones en mi vida que me han comenzado a hacer reflexionar sobre qué es esto de ser una mujer profesional, una madre, una esposa, una amiga, una compañera. Y realmente debo confesar que yo siempre he estado apoyando la igualdad de derechos de mujeres y de hombres. El que me conozca lo sabe, pero con vergüenza admito que cuando me preguntaron hace ya muchos años atrás que si yo era una feminista, dije que no. Y dije avergonzada porque realmente no me había puesto a pensar qué es esto de ser feminista. No había discutido el concepto, yo había caminado por la vida, había hecho lo que tenía que hacer porque tenía que hacerlo, porque me apasionaba hacerlo, porque me amaba lo que hago. Y no realmente me había puesto a reflexionar sobre todos estos temas. Así que cuando hace poco en un taller de formación docente estábamos discutiendo esto de la igualdad y, nuevamente con vergüenza lo admito, me di cuenta que estaba totalmente equivocada, que el feminismo es nada más que la búsqueda de los mismos derechos de las mujeres que los hombres. Me dije, yo sí soy feminista y con mucho orgullo. Entonces me pregunté, bueno, ¿y por qué no hemos hablado de esto antes? En mi círculo cercano, aquí está mi círculo cercano, muchos de ellos, entre mis amigas en particular, hemos conversado y nos damos la mano, nos decimos, bueno, mira, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás haciendo tu investigación? Ay, ¿cómo va todo el bebé que estaba enfermo? Ay, ¿cómo estás haciendo la administración porque tiene que tocarte esto? Ánimo, tú puedes. ¿Y cómo te va con tu marido? Mira que es un problema, que no ayuda. Y bueno, todas las cosas que nos suceden. Pero, ¿y las demás mujeres qué? Entonces, esa es mi institución y esos son los números. De las profesoras titulares de la institución, solo el 31% son mujeres, la gran mayoría del hombre. Tú tienes un 25, 26, nosotros tenemos un 31, mucho más avanzado de cuando yo era estudiante. Entonces, estoy aquí para contarles mi vida, porque finalmente es lo único que he hecho. Es vivir mi vida con pasión, con ganas, aprendido, he desaprendido. Y entonces les voy a contar momentos de mi vida, no toda mi vida. Camila tiene 21 años, yo ya tengo 44, así que he vivido un poquito más que ella. Pero les voy a contar las cosas buenas y malas que me han pasado y reflexionar sobre eso un poquito. Ok, entonces he dividido un poco todo lo que me ha pasado en los años de formación y los años de duda. Yo soy una de esas estrellitas de Navidad, primogénita, hija primera, que hizo todo. Y por supuesto, pues, tenía que hacer de todo. ¿Qué más me quedaba? Era la primera. Soy ingeniera mecánica, como mi papá, y a pesar de él, y digo a pesar con mucho cariño porque mi papá, cuando le dije que iba a ser ingeniera, se sintió muy feliz, Politécnico, wow, qué emoción. Pero cuando le dije que iba a estudiar ingeniería mecánica, me dijo, mijita, pero ¿por qué no estudias algo menos de hombres, como ciencias de la computación? Aquí está mi compañero Guido, que es ciencias de la computación. Entonces le dije, no, papi, yo quiero estudiar ingeniería mecánica. Entonces me dijo, bueno, si tú estás segura que quieres estudiar ingeniería mecánica, ven a trabajar conmigo un par de meses a ver si lo quieres hacer. Mi papá tenía una pequeña empresa de inspecciones de balsas salvavidas, él daba servicios en los puertos, y había que subir a los barcos. Entonces me tocó hacer lo mismo, me tocó hacer mantenimiento de turbinas más grandes que yo, me tocó soldar, me tocó cortar, me tocó hacer silenciadores para barcos y me tocó subir a los barcos disfrazada de hombre. Porque las mujeres que subían a los barcos
eran las mujeres que iban a entretener a los hombres que estaban en los barcos. Entonces, para poder subir y que me dejaran subir a trabajar o a aprender, tenía que vestirme como hombre. En fin, hice muchas cosas y al final de esto le dije a mi papá, sí, voy a ser ingeniera mecánica. Realmente parecía muy segura, pero no estaba nada segura. Realmente no me gustaba nada más. Me gustaba eso y no me gustaba nada más, así que le dije, bueno, voy a ir a la SPOL. Mis años en la SPOL fueron realmente muy divertidos, a pesar de lo que la gente en la mayoría piensa de los politécnicos. Teníamos que estudiar mucho, eso sí, teníamos que estudiar, fajarnos estudiando, pero también nos dieron mucha libertad para creer, para transformar, para emprender. Y es así que en mi segundo año de ingeniería mecánica se me acercan y me piden que colabore con los estudiantes, con la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica. Aceptamos y bueno, hicimos todo un plan, todo ambicioso y entonces nos eligieron. Entonces, ganamos. ¿No? Cuando nos ganamos, fuimos a ver las cuentas de la asociación y casi nos dimos contra la pared porque había 0 sucres. En ese entonces todavía había sucres. Chuzo, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos dinero para hacer todo lo que prometimos. Entonces, entre todos estábamos dando ideas, bueno, vendamos comida, vendamos esto, ¿cómo generamos plata? Digo, la mejor manera de generar plata es hacer una fiesta. Era 1991, no sé si aquí hay gente de mi edad, pero las fiestas que se consideraban fiestas ocurrían en la Universidad Católica de Guayaquil. No en la Politécnica. ¿Quién iba a venir a una fiesta de los nerds de la Politécnica? Así que fue, puchica, un reto muy grande. Trabajamos duro, hicimos una cantidad de cosas y fue todo un éxito. Realmente generamos mucho dinero y pudimos hacer muchas cosas de lo que nos habíamos propuesto hacer. Cumplimos con nuestros electores. Mi papá y mi mamá siempre me insistieron, mijita, en este mundo de hombres, usted no se puede conformar con la ingeniería. Usted tiene que tener el doble de título para poder pelear al mismo nivel que lo que un hombre tuviera con una ingeniería. Es así como me metieron en la cabeza, me hicieron un lavado de cerebro que yo tenía que hacer una maestría. Y por supuesto tenía que ser en ingeniería, no podía ser en otra cosa. Así que bueno, en mi 4º año de ingeniería estaba yo, y esto claro, ya me convencí, pues me lavaron el cerebro y yo convencidísima y a todo el mundo que pasaba por mi lado decía, yo voy a hacer una maestría. No tenía idea cómo carajo la iba a hacer. Pero, bueno, se dieron las cosas, estaba trabajando ya en mi tesis para tratar de graduarme y justamente mi director de tesis, a la oficina de mi director de tesis entró un amigo de él que venía justamente de un programa de maestría de la AID. Y bueno, él venía a decir, mira, este es el último año, queremos más candidatos de la SPOL. Este programa era un programa abierto para profesores y para profesionales. Entonces él me dijo, mira, ella quiere hacer. Entonces, claro, cuando él me contó todos los requisitos, dije, chuzo, no, la madre se fregó. O sea, toda la felicidad que tenía de que había llegado en el momento indicado se fue al piso porque yo no cumplía los requisitos. Sin embargo, él me dijo, no te preocupes, aplica. Pero es que no me van a aceptar, aplica. Es una de las cosas que las mujeres tenemos más defectos que los hombres. Los hombres pueden no cumplir todos los requisitos y aplican. Las mujeres no lo hacemos. Apliqué, gané la beca, 6 profesores de la SPOL, 5 profesores y yo aplicamos y nos dieron a 2. Y a mí me dieron uno espacio. Entonces me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría. Los años en Rutgers University fueron maravillosos. Gracias a Dios tuve una madre que me hizo aprender a hacer todas las cosas porque realmente fue la primera vez que yo vivía sola, niña de casa, viviendo sola. Y aprendí muchas cosas, nuevamente muchas dudas, cómo lo voy a hacer, pero no importa, yo ya estaba embarcada, ya estaba con mi maestría, estaba en New Jersey, lo iba a hacer. Aprendí pues lo que se aprende cuando uno vive solo, no más allá de estudiar y de sacar mi maestría, aprendí a cenarme sola, no tenía la sopita de pollo de mi nana. No sabía cómo balancear una chequera. Una vez, parece mentira, pero en un mes, una vez llegó mi estado de cuenta y tenía $500 más de lo que decía en mi libro. Porque no había aprendido, nunca había manejado dinero. ¿Qué hacía? Papi, ¿necesito plata? Toma, mijita. Así que bueno, tuve un director de tesis, un advisor espectacular, un tipo genial, un poco OCD,
poco raro, pero bueno, algo vio en mí, me llamó y me dijo, mira, estás terminando tu maestría, quiero que hagas tu doctorado. ¿Doctorado? ¿Y yo qué voy a hacer con un doctorado en Ecuador? Estamos hablando de 1996. No, si yo quiero ir a la industria, yo nunca he trabajado. Entonces lo primero que le dije fue no. Y el tipo me quedó viendo como que estás loca. Te estoy ofreciendo pagarte el doctorado, mantenerte por 4 años hasta que te gradúes. Entonces, cuando le dije mis razones, pues él no estaba muy contento conmigo. Muy amablemente me dijo que me fuera de su oficina. A las 2 semanas me llamó y me dice, toma. Y le digo, ¿qué? Te vas a Venezuela. Y yo, ¿qué? Sí, ¿no querías trabajar? Te vas a Venezuela a trabajar 2 meses. Y vas a hacer un cambio radical en una empresa y más vale que lo hagas bien porque si no me despiden a mí. 2 semanas más tarde estaba en el avión con pánico, porque realmente con todo lo que pasó tan arriba no sabía ni siquiera quién me iba a recibir. Bueno, Venezuela fue espectacular, trabajé 12 horas al día, farrié 5 horas al día y dormí lo que quedaba, cuando se podía, claro. Pero fue un momento de muchas dudas que al final, antes de irme, él me dijo, mi advisor me dijo, cuando tú te convenzas y que tú lo puedes hacer y dejes tus dudas a un lado, es cuando realmente vas a crecer. Así que eso fue, bueno, ahí está la farra, Venezuela. Realmente ha sido un proceso de mucha catarsis ahí, de revisión, de fotos y ver lo que había hecho y recuerdos muy bonitos. Bueno, regresé, continué mi doctorado y en algún momento en esos años conocí a mi primer esposo. Nos enamoramos, nos casamos, todo lindo. Estábamos planeando el resto de mi vida, pero había un pero. Yo había ido becada a Estados Unidos por la beca y tenía que regresar a Ecuador. Regresé a Ecuador, comencé mi vida en la SPOL como profesora. Se me dieron muchas oportunidades, e inclusive un proyecto. Él no es mi esposo, por si acaso. Las fotos fueron destruidas en algún momento de rabia y coraje. Él fue un colega, mi copromotor. Fue mi copromotor del proyecto que me gané cuando estaba en Ecuador. Estuvimos participando, fue un proyecto de $500,000, otros $300,000 que había puesto la Politécnica, el cual iba a manejar yo a los 6 años. Un proyecto de 6 años. Y ese era un proyecto muy chévere, pero claro, significaba que yo tenía que manejarlo en alguna manera. En la SPOL yo hablé, conversé, dije, no te preocupen, yo me tengo que regresar a Estados Unidos porque el contrato con mi esposo había sido, yo me voy por 2 años y yo regreso, no te preocupes, ¿no? Y cuando le hablé del proyecto me dijo, sure, honey, go for it, no te preocupes, síguelo. Pero no fue así, después de 2 años mi matrimonio se había acabado. Y la verdad es que fue una de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar. De mucho aprendizaje también. Pero en estas peleas de idas y venidas, él me dijo que él no se había casado con alguien para estar solo. Y que yo había hecho muchas cosas en los 2 años que yo estaba en Ecuador y él no había podido hacer nada. Ahí fue cuando me di cuenta, pues esta no es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Y bueno, lloré mucho. Pero gracias a Dios tuve a mis amigos, a mi familia, que me dio pues muchos hombros en el cual llorar, muchos tissues para sacarme las lágrimas y una palmada para seguir adelante. Y es así como seguí. Entonces, en todos estos años esto fue lo que aprendí. A creer en mí, a dejar mis dudas a un lado, estas dudas que salen de ser la primogénita, de todas estas cosas que te esperan, que yo podía hacer lo que yo quería hacer y a no arrepentirme de mis decisiones, ¿no? De seguir adelante y aceptar las consecuencias de mis decisiones como procesos de aprendizaje. Bueno, la otra parte de mi historia es los años de sentimientos encontrados. En el 2003, pues conocí al amor de mi vida, al boricua que ama la salsa tanto como yo. Y claro, nuevamente sentimientos encontrados a la enésima vez porque yo no quería enamorarme nuevamente ni casarme nuevamente. ¿Para qué? Ya me había casado, ya lo había hecho todo, no quería saber nada del amor. Pero bueno, eso uno no necesariamente decide. Y pues sí, me enamoré. En la SPOL me iba muy bien. Esa es una foto de mis primeros estudiantes que después como profesionales logré convencer
que se quedaran conmigo a trabajar un proyecto muy bonito que teníamos en marcha, el de trabajar un laboratorio de ensayos de materiales, el único en el país que se ha acreditado internacionalmente. Y así lo hicieron, se quedaron conmigo, pero estábamos dentro de un sistema educativo, dentro de una facultad, con un decano, hombre y mayor. Y la verdad es que me ponía muchas trabas. Entonces, más allá de conversar y tratar de convencerlo, mire, yo vamos a generar tanto dinero y ese dinero lo va a manejar usted, no lo voy a manejar yo, déjeme trabajar, déme libertad de gestión y va a ver que no se va a arrepentir. Dijo que sí, pero no lo hizo. Entonces, bueno, pues cuando las cosas no cambian, mi lema ha sido, bueno, si no cambian porque tú estás en una posición que no cambia, ponte en una posición en la que puedes cambiarlo. Así que en el 2005 me lancé para ser subdecana de la facultad. Esos son puestos de elección de profesores, trabajadores, estudiantes, creyeron en mí y me eligieron como subdecana de la facultad, en una posición donde yo podía cambiar las cosas que quería que cambien, trabajando con el mismo señor que no me había querido dar libertad de gestión. Pero él ganó como decano. Bueno, el status quo no se puede cambiar, el piso no se puede mover tan rápido, pero se movió. Y bueno, logramos trabajar juntos, aprendimos a trabajar juntos por el bien del Estado. Al final de mi gestión, decidí retirarme temporalmente porque quería tener un bebé. La única opción en ese momento con Edwin era in vitro. Y yo pensé que yo necesitaba dedicarle todo el tiempo para poder salir embarazada. Y ahora pensando y un poco reflexionando en lo que decía Elena, si hubiera habido otra mujer, tal vez en mi posición, que me hubiera dicho, no te vayas tan rápido, esta es una posición que tú puedes seguir. De repente no lo hubiera hecho, de repente sí, no sé. Pero el problema es que no había nadie con el que yo podía conversar. Yo pensaba que para poder ser mamá tenía que dejar mi sueño de poder ser decana, la primera decana de esta facultad, para realmente cambiar todo. Pero bueno, como les dije, las decisiones las tomo y afronto las consecuencias, y esta fue mi bella consecuencia. Mi Juan Francisco Cruz Paredes nació el 24 de octubre del 2009. Después de eso, pues, regresé a ser directora del laboratorio y en el 2010, cuando la Asamblea saca la Ley de Educación, se crea el Consejo de Educación Superior. El rector de la universidad me pide que vaya en representación de la SPOL al provisional. Le acepté porque era un trabajo excitante, era vamos a cambiar la educación del país. Esta nueva ley va a traer cambios buenos, unas cuantas cosas malas, sí, pero también cosas buenas. Entonces, le dije que sí, y claro, fue una decisión nuevamente muy difícil, porque significaba ir y venir de Quito, y mi hijito estaba muy chiquito. Bueno, conversamos con Edwin y le dije, mira, esto está pasando, y me dijo, no te preocupes, vamos a hacerlo funcionar. Bueno, no les he contado, pero Edwin trabajaba en United Airlines, entonces él trabajaba 15 días allá y 15 días acá. Por suerte tenía un sistema familiar de mucho apoyo, mis padres me ayudaban, mi nana me ayudaba, las cosas estaban en casa, yo iba y venía y estaba todo bien. Después del provisional, del cual fui presidenta, realmente no hacíamos mucho, pero bueno, fuimos al concurso del definitivo. Y concursé para el definitivo, y estos son los miembros del definitivo. A alguien en un momento se le ocurrió que esto era un trabajo a tiempo completo. Me movió el piso, me cambió mi sistema, me lo echó al traste. Entonces yo decía, que tengo que cambiar a mis hijos para Quito, o sea, nunca nadie me contó este cuento. Se lo cambiaron en el camino porque a alguien se le ocurrió que tenía que ser así. Así que bueno, nuevamente trabajé el sistema. Por ser institución pública me daban un pasaje, yo me compraba otro, hacía oficina lunes y viernes en Guayaquil, me iba el martes, regresaba el miércoles en la noche, me iba el jueves en la mañana, regresaba el jueves en la noche. Y estuve así por 8 meses. A algunos de mis compañeros no les gustaba este sistema y comenzaron a hablar sobre que por qué yo tenía que ir y venir o hacer oficina en Guayaquil. Y la verdad que uno de los comentarios que más me dolió, porque bueno, la gente puede decir lo que quiera de mí, pero ya pues, ese es su problema, no el mío. Pero uno de los comentarios que más me dolió vino de una mujer que dijo que por qué yo tenía que tener esa condición especial. Realmente fue el comentario que más me dolió porque me sentí traicionada de alguien de mi propio género, mujer, madre. Podría criticarme el hecho que quería ir al menos 3 veces a Guayaquil a estar o a dormir conmigo. En fin, las cosas pasan, suceden, seguí.
Lo hice por unos 8 meses. Y en ese camino, Edwin y yo decidimos tratar nuestro segundo bebé. Teníamos congelado 3 óvulos, lo intentamos. Esta vez no paré. Esta vez seguí, estaba en el consejo, iba y venía. Me dieron un premio en mi universidad, en mi alma mater, en Rutgers. Y yo le había dicho al doctor, por favor, lo que tenga que hacer, no lo haga en esa fecha. Pues lo hizo en esa fecha. Entonces me tuve que ir a Quito. Me implantaron a esta preciosa churrona, mi Alejandra Cruz Paredes. Y pues me fui a Estados Unidos, me dieron el premio, regresé, di a luz y bueno, ya. Déjenme ver porque todavía ya me perdí un poquito de dónde estaba. Después de eso, en el 2011, 12, tal vez 12, se acercaban las elecciones del SPOL y Edwin y yo conversamos porque tuve algunas llamadas de la posibilidad de correr para vicerrectora. Realmente tomamos la decisión juntos porque era una decisión también nuevamente difícil. Implicaba yo estar en Guayaquil, pero nuevamente mucha responsabilidad. Nuevamente sentimientos encontrados, ya no iba a ser investigadora, iba a dedicarme netamente a la gestión y bueno, lo decidimos. Después de hablar con Sergio Flores, que en ese momento se candidatizaba para rector, decidimos correr una campaña juntos. La primera vez que podíamos abiertamente correr una campaña juntos, porque en las elecciones en Politécnica son individuales. Pero esta vez quisimos dar un cambio, una diferencia. Corrimos juntos, planeamos juntos y ganamos juntos. Y fue muy tenaz, pero fue también muy reconfortante. Realmente uno de los mejores días de mi vida fue cuando puse la renuncia en el Consejo de Educación Superior y regresé. 13 de noviembre del 12 nos posesionamos y en la posesión un colega varón me pregunta, ¿qué se siente ser la primera mujer vicerrectora en 54 años de vida de la SPOL? Entonces yo le dije, súper nice, súper cool. Pues lo mismo que sentiría un hombre, ¿no? Es una gran responsabilidad. El manejar una institución como esta no es menor, el hecho de que haya que cambiar el paradigma de enseñanza de los estudiantes no es menor, el hecho de que haya que bajar de 28 horas de clase a 17 horas de clase no es menor que queramos cambiar la formación integral de un politécnico. Pero tengo que confesar, y les dije que iba a confesar algunas cosas que mentí, porque estaba aterrada. Pero no por el trabajo, no por lo que significaba el trabajo. Mi gran pregunta era cómo iba a balancear mi vida profesional con mi vida personal. Muchas veces se acercan, en particular mujeres, y me dicen, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces este balance? Entonces yo siempre le digo, bueno, hay 2 cosas. La primera, si tú tienes un compañero en casa, ese debe ser un verdadero compañero. Alguien que esté en la casa y que te ayude con las tareas de los niños, que los cuides. Ya tengo 0 minutos, ya voy a terminar. Que te ayude. No quiere decir que llegues a tu casa y todavía tienes que hacer todo mientras él está sentado. Entonces, esa es la primera cosa que tienes que hacer, tener un verdadero compañero, alguien que te ame, que te cuide y que te apoye. Y la segunda, pues tomar la mejor decisión que puedas hacer con lo que tienes y no arrepentirse. Hace poco estaba sentada en mi oficina y estaban 2 amigos queridos que están aquí, que no los voy a ver, pero hablábamos de mi marido. Entonces decían, sí, tu marido es un santo. Entonces yo me reía, le decía, ¿y por qué es un santo? Bueno, porque es que te aguanta a ti, todo lo que tú tienes que hacer te aguanta. Entonces después eso me quedó así resonando, no porque no sea un santo, la verdad es que mi marido no es un santo, pero es un verdadero compañero. Y eso es lo que creo que nosotros necesitamos para poder hacer lo que necesitamos hacer en nuestra vida profesional. Alguien que vaya contigo de tu mano y te apoye en todo lo que tienes que hacer. No ha sido fácil, mi sentimiento de culpa ha sido muy grande. Hay días en que no veo a mis hijos y realmente eso me mata por dentro, me mata. Pero como buena investigadora, leí un estudio hace poco que habían hecho un estudio, un seguimiento de 1000 niños. 500 que se habían criado con su mamá que trabajaba en casa y 500 que se habían criado con su mamá que trabajaba afuera. ¿Y cuál creen que era la diferencia? Ninguna. Así que sentimiento de culpa, al traste. Igual no es fácil. Uno quiere tratar de argumentarlo, de ver los hechos, pero realmente no es fácil. Así que bueno, termino con la última historia de... La semana pasada justamente mi hijo me preguntaba, no sé por qué él a veces reflexiona, tiene 6 años, Juan Francisco tiene 6 años. Me dice, mami,
¿qué cosas puede hacer un niño que no puede hacer una niña? Y yo le dije, nada. Ay, no, mami, es que yo quiero encontrar algo que pueda hacer que no quiera ser mía. Entonces lo quedé viendo y le dije, Juan Francisco, tú, como tu hermana, pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Y él me queda viendo y me dice, ok, mami, está bien. Esa es la verdadera razón por la que estoy aquí, por la que peleo todos los días. Porque quiero un mundo donde mi hijo, si así lo desee, se quede en casa como su padre hoy lo hace, con ellos. Y que no sea ni criticado, ni burlado, ni santificado por hacerlo. Y un mundo donde mi hija, si quiere ser la CEO de su propia empresa o de otra, puede hacerlo sin las críticas, sin los retos, sin las barreras que enfrentamos nosotros. Esta es mi familia. Esta soy yo, una niña que ha sido bendecida realmente, habiendo hecho de todo. Están mis carritos con los que jugaba de niña, karate, bueno, hice todo lo que... Y un poco tal vez irreverente desde muy chiquita. Pero bueno, finalizo con esta frase, que me encantó mucho, es una mujer que acabo de leer, Sherry Sanders, se las recomiendo, que dice, "Only those that dare make the world move, so dare." Muchas gracias.